et orbi a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el dato inútil pero divertido del capítulo de hoy en Urbi et Orbi, porque se me cumplió el sueño. Estamos de día o por la mañana en Australia, por la tarde en California y por la noche en Nueva York. Entonces hágame el favor, don David Zuluaga, y cuéntele usted a los oyentes de qué estoy hablando yo. Hombre, sí, por primera vez es literalmente cierto de quienes estamos grabando el capítulo, aquello de buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hoy tenemos una invitada que muy en concordancia con la naturaleza de este proyecto, que es una empresa de familia y amigos, es mi hermana Juliana, que estudia filosofía en Colombia, en la Universidad Javeriana, pero está haciendo un año de estudio en el exterior en la Universidad Nacional de Australia, estudiando filosofía allá, y la tenemos hoy desde la ciudad de Canberra, la capital de... Juli, bienvenida a Urbi et Orbi. Buenos días, bienvenidos también. Es que Muchas gracias. Esto es muy filosófico porque el tiempo es relativo. Yo aquí ya estoy en 31 de julio, hágame el favor, esa berraquera. Exacto, tú estás en el futuro. O sea, tú hubieras podido, tú pudiste haber saludado como César Gaviria en los 90. Bienvenidos al futuro. Algo así. Bueno, yo necesito preguntarles una cosa. Yo necesito preguntar una cosa que preguntó un oyente, que se lo preguntó a Camilo, nuestro productor, por WhatsApp. Y era una línea muy sencilla que decía: ¿qué les dan de comer a los Zuluaga para que haya en una misma familia dos filósofos? Juliana, ¿qué nos dan de comer? Frijoles a dos manos. Bien, pueda frijoles, arepa y ya. Bueno, Juli, pero yo necesito preguntar. Perdón, un momentico, y un ingrediente muy importante: libertad. La libertad de... Eso sí, además de bonito, es muy cierto. Muy importante, la libertad de haber podido todos los hijos elegir nuestros caminos profesionales a la luz de nuestros gustos y nuestras aficiones. En el caso de Juliana, después de alguna búsqueda, ¿no? Y en la suya un poquito también. Lo que pasa es que fue muy rápida, pero usted nos contaba al principio de la temporada que usted se fue a Harvard a estudiar relaciones o gobierno. Gobierno, sí, señor. Y a las 2 horas y media dijo: no, eso no es lo mío. Es correcto. ¿Cuánto duró la búsqueda de Juli? La mía duró como 3 años y medio, por ahí. ¿Y qué hiciste? No fue tan eficiente como la de David. ¿Y qué hiciste primero? No, pues imagínate, yo me fui un tiempo a África porque no sabía qué estudiar. Yo lo dejé muy claro desde un principio, yo fui clara, no tengo ni idea. Pasé por arquitectura, pasé por economía, por administración, por antropología. Llegué a teología y en teología conocí la filosofía. Yo nunca pensé en estudiar filosofía. Yo más o menos me acordaba del colegio, pero nunca estuve en mis planes. Y en teología los primeros 2 años son pura filosofía. Y me enamoré. Y como dice, bueno, ¿cómo es que dice Sócrates? Ya, ¿en qué diálogo es que dice? Pero que la filosofía básicamente me atrapó a mí, no yo a ella. Y pues... En el Eutifrón, que uno practica, uno es filósofo porque ya está fuera de la propia voluntad, no porque quiere, sino porque una vez la conoce y se enamora de ella y ella se apropia de uno, pues ya no hay cómo desfilosofarse. Y si no vean el meme que pusimos de los libros que usted me recomendó esta semana. Yo también ya cuéntenme en esa lista. Juli, o sea que David realmente no jugó tampoco un rol, al menos desde el principio, en esa decisión tuya de estudiar filosofía. No, nunca. Mira qué interesante. Yo había jurado que había sido como por ese lado. Hasta hoy me doy cuenta pues que no fue así. No, lo que le decía, la libertad es en serio. La libertad no solamente nos la dieron nuestros padres, sino que nos la dimos los unos a los otros también. ¿Sí o no, Juli? 100%, pues imagínese mi papá, yo cada semestre que llegaba le decía: no, pa, como que creo que me va a cambiar, imagínate. Bueno, ustedes entran a esa historia que yo siempre cuento en los salidas a tomar trago, que ahora son imaginarias porque uno no puede salir a tomar trago, pero siempre contaba la historia de una familia de 3 hermanos y los 3 son ingenieros físicos. 2 de ellos nos escuchan además, Alejandra y Leandro en Argentina. Alejandra está aquí en Estados Unidos y Leandro en Argentina. Entonces a mí me sorprende que el índice per cápita de ingenieros físicos y filósofos en Colombia pues no debe ser muy alta, y en cambio en la familia de ustedes hay 2
y en la de Leandro y Alejandra hay 3 ingenieros Caramba, físicos. ahí nos ganaron. Nos perdonarán los oyentes pues aquí, pero necesitábamos chismosear un poquito pues al inicio de este programa. Doña María Cristina yo creo que ya debe estar allá con los pelos de punta escuchando, que bueno, esto cuándo va a arrancar, pero arranquemos entonces de una vez. Sí, señor. Fue muy fácil para los 3, sobre todo para ustedes 2, escoger este tema porque los une, digamos que intelectualmente y académicamente, ¿verdad? Sí, así es. Y el tema, para no darle vueltas, es el concepto o la teoría de la mente extendida. A ver, nosotros hicimos hace unos días un capítulo de filosofía de la mente que alguien con malicia habría podido pensar que era un esfuerzo por arrasar con nuestra propia audiencia, porque fue un capítulo difícil, denso. Sí. Y para nuestra sorpresa, nuestros queridísimos pelagatos de Urbi et Orbi parecen haberlo escuchado con diligencia, con paciencia tal vez también. Pero María Cristina tiene una buena hipótesis. Ella dice, no, es que ese capítulo es muy duro, yo creo que la gente lo escuchó pausado. Pausado y 2 o Por 3 tandas. veces. Pero. Hasta a mí me tocó, hasta a mí. Bueno, es que no es un tema fácil, pero parte de la razón por la cual quisimos hacer ese episodio sobre la filosofía de la mente era precisamente para poder hacer este episodio de hoy sobre la idea de la mente extendida. Entonces, para poner las cosas en su orden, pongámosle un poquito de perspectiva al asunto. Hace unas semanas, cuando hablamos de la filosofía de la mente, estuvimos conversando, Octavio, usted recuerda, de algunas de las teorías más importantes que en la tradición del pensamiento occidental se han elaborado para explicar la relación entre la mente y el cuerpo. Sobre todo, ¿qué es la mente? ¿Qué es lo mental? O lo que en otros siglos se conocía más popularmente como el alma, ¿no? Que incluía lo que nosotros hoy llamaríamos la mente. Y en ese momento explicábamos que había 3 grandes familias de respuestas filosóficas a esta pregunta de qué es lo mental y de cómo se relaciona la mente con el cuerpo. Están los dualistas, que creen que lo mental y lo corporal o material son 2 tipos de existencia muy distintas. Y hablamos sobre cómo algunos eran sustanciales, es decir, que el alma es un tipo de sustancia, el cuerpo es otro tipo de sustancia y son absolutamente distintas desde el punto de vista ontológico. Hablamos de lo que llamamos en ese momento el dualismo de los atributos o epifenomenalismo, que es la idea de que ciertas configuraciones de la materia, como por ejemplo la muy compleja configuración de un cerebro con sus neuronas, dan origen, dan lugar a que aparezcan, emerjan en el mundo ciertas propiedades de naturaleza mental, que no existen solas por su cuenta, como si existe el alma para los dualistas sustanciales, pero que son distintas de lo material. Bueno, hasta ahí los dualistas. Hablamos también sobre las diferentes versiones del materialismo y la idea de que en el fondo lo mental se puede reducir o explicar en función de lo material, punto. Y para los materialistas, todo lo que llamamos mental, todo lo que concierne al alma o a la mente, no es sino un fenómeno en última instancia de naturaleza material que explicamos, digamos, con un lenguaje que parece referirse a unas realidades inmateriales. Y luego al final hablamos de la idea del funcionalismo. Y el funcionalismo, decíamos en ese episodio, Octavio, es la tesis de que lo que llamamos mental, los fenómenos mentales o cognitivos, que vienen a ser esencialmente lo mismo, ¿no? La palabra cognitivo viene del verbo cognoscere en latín, que es conocer. Los fenómenos mentales o cognitivos ocurren cuando hay unos elementos que tienen una configuración entre sí suficientemente compleja. Y eso suena igual al materialismo, con una diferencia. Para los funcionalistas es irrelevante si aquellos elementos cuya configuración da origen a lo mental son o no son de tipo material. Entonces, digamos que el funcionalismo es, diríamos en filosofía, ontológicamente agnóstico. No se casa con la idea de que todo lo que existe es material, se casa con la idea, eso sí, de que lo mental se origina a partir de una cantidad de elementos, digamos, de ingredientes, de piezas, cuya muy compleja interrelación da lugar a lo cognitivo o lo mental. Bueno, de eso hablamos hace unas semanas. Pues resulta que esta idea del funcionalismo, de hecho, ha dado lugar a una teoría, en mi opinión, absolutamente fascinante, además de muy audaz, y es la idea de la mente extendida.
Es decir, de que la mente a lo mejor no está circunscrita a los límites del cuerpo biológico. Es decir, la mente no está limitada a lo que ocurre dentro de nuestro cráneo. Y que de hecho, ciertas relaciones entre los seres humanos o los seres pensantes y algunos objetos de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, pueden ser de tal naturaleza, de tal cercanía, que la combinación entre nosotros y esos objetos es en sí misma un sistema que piensa, un sistema cognitivo. Por eso se llama mente extendida. Y la idea aquí es, de pronto pensemos en el caso de Terminator. ¿Se acuerda la película de Terminator, cierto? Sí, señor. Y se acuerda... Juli también, ¿o no? Digamos Claro. que sí. Bueno, Porque diga que no, imagínese. creo que no se la ha visto, pero pues debe saber de qué va Terminator. Pero Terminator tenía, Sí, usted se acuerda, tenía como unas gafas, como una cosa que le cubría los ojos, ¿cierto? sí. Que técnicamente hablando no era parte del cuerpo de Terminator, pero sin cuyas gafas, quiero decir, para Terminator era imposible funcionar en el mundo como un sistema que pensaba, porque las Tal gafas cual. eran lo que le permitían percibir cosas, por ejemplo, E identificar y demás, sí. identificar cosas, normalmente los blancos de sus ataques, eh, ¿cierto? Pero que claramente las gafas estas estaban incorporadas en el sistema cognitivo total de la mente de Terminator. Entonces, la mente extendida es una teoría que nos diría que esas gafas no son simplemente un instrumento del que se vale Terminator para pensar. No, Ok, esas gafas son parte de la mente de Terminator. de Es decir, Terminator. lo Ok, que piensa es el complejo sistema constituido por Terminator y sus gafas especiales, ¿cierto? Eh, y yo debo confesar que yo solamente vine a saber de esta teoría porque Juliana escribió un ensayo muy bien hecho por demás sobre la sí. idea de la mente extendida. Me lo mandó para que yo le diera una leidita a ver qué opinaba y quedé enganchadísimo porque me parece un tema fascinante, ¿cierto? Ahora que usted lo menciona, el ensayo de Juliana, ayúdenme ahí ustedes dos con en qué momento aparece la Escuela de la Filosofía de la Mente y en qué momento aparece la de la Filosofía de la Mente extendida, como para yo mirar cuántos años tiene una y cuántos años tiene la otra, más o menos. Pues la filosofía de la mente como tal ha estado siempre con nosotros, ¿no? Yo diría que desde los presocráticos nos hemos estado haciendo la pregunta, los mal llamados presocráticos, desde entonces nos hemos estado haciendo la pregunta de qué es la mente, qué es lo mental, cómo se relaciona con el cuerpo. Pero Juli, tú que los has leído más detenidamente, la idea de la mente extendida es bastante reciente, ¿no? Bastante, pues el primer ensayo donde se propone la tesis, que son dos personas que se llaman Andy Clark y David Chalmers, ese paper salió en 1998, creo. O sea, es una Imagínense. cosa bastante Es reciente. algo bien nuevo, así. Porque Sí, además sí, creo que sí. está profundamente motivado por los desarrollos de la neurociencia y las disciplinas cognitivas contemporáneas, ¿no? Que son escuelas también bastante nuevas. Así es. Mm, ok, Y gracias. hay un ejemplo para que nuestros oyentes aquí se vayan haciendo a la idea de lo apasionante que es esta tesis de la mente extendida. Hay un ejemplo que a mí me encanta del ensayo que menciona Juliana, que es el ejemplo de Otto. Eh, Otto y su cuaderno. ¿Cómo es que es el ejemplo, Juli? El ejemplo no es mío, ¿no? Pues ojalá uno le diera a la mente para No. tener ejemplos así, pero no. El ejemplo es en el paper original de este par de hombres. Y el ejemplo básicamente tiene dos personajes que se llaman Ina y Otto. Y los dos están tratando de recordar la dirección de un museo en Nueva York. Supongamos, creo. Si de pronto me equivoco en algo del ejemplo, me disculpan, pero es algo así. No, pero Y ahí está totalmente como lo estás diciendo. sí, porque después va y es un museo en Los Ángeles, pero bueno, supongamos que es un museo en No, es el Nueva MoMA en York. Nueva York, Bueno, sí. vea. Que además Octavio debe saber en qué dirección es que queda. Que por supuesto, calle 53 entre Quinta y Sexta Avenidas. Pues Ahí esto nos está. sirve para decir que Octi, tú serías como Ina, donde Ina lo que hace es que recurre a su memoria, ¿cierto? Y Sí, con su memoria, pues ella tiene la ubicación del museo. Pero resulta que Otto sufre de Alzheimer o digamos, pues tiene problemas
de memoria, y entonces Otto tiene un cuaderno donde anota todo. Y imagínense Otto para arriba y para abajo con el cuaderno. Y entre las cosas que Otto anotó fue la dirección del museo. Y lo que Otto hace es que recurre a su cuaderno, lee la dirección y sabe dónde queda el museo y es capaz de llegar al museo. Entonces ellos dicen, y ahí Mono te doy la palabra, con ese ejemplo ellos tratan de explicar el principio de paridad, que ya David lo va a explicar, pero es básicamente Otto lleva a cabo el mismo proceso cognitivo de Ina, que es recordar una dirección para poder efectuar una acción que es ir al museo, pero resulta que Otto y su mente, digamos, como que se relegan en algo externo a su cerebro, ¿cierto? Que es la libreta. Que es la libreta. Entonces, si las dos cosas son procesos cognitivos semejantes, ¿por qué vamos a limitar el proceso de pensamiento simplemente al cerebro cuando Otto y la dirección realmente toman decisiones por él y hacen las veces de su memoria? O sea, como quien dice, su memoria está extendida en el cuaderno, ¿cierto? Uh-huh. Ese es el ejemplo, que además de dato curioso, se llaman, los filósofos son brillantes, la mayoría de ellos obviamente. Ina y Otto es in the inside, porque la memoria de Ina es, su propia memoria es inside the brain, y Otto de outside. Entonces ese es el dato curioso mío de la semana. Muy bien. Exactamente. Me gusta. Entonces, más o menos la idea es esta, ¿no? Como dice Juliana, Ina claramente no tiene todo el tiempo presente desde el punto de vista consciente. El MoMA queda en la 53, el MoMA queda en la 53, el MoMA queda en la 53. Ina no está pensando todo el tiempo en eso, ¿cierto? Ok, sí. De la misma manera que Otto, que tiene Alzheimer, pues obviamente Otto no tiene en la cabeza, dentro de su cerebro, la proposición, el MoMA queda en la 53. Okay. Ambos recurren a algo para recabar o recuperar lo que alguna vez supieron conscientemente, y es que el MoMA estaba en la 53. La única diferencia es que cuando Ina va a buscar, entre comillas, ese recuerdo, lo hace dentro del cerebro, en su memoria, y cuando Otto lo va a buscar, lo hace en su cuaderno, que además, y esto es un detalle importante, es un cuaderno que Otto siempre tiene a la mano. Siempre lo tiene a la mano, y es un cuaderno cuyos contenidos todos los ha escrito él en momentos en los que ha tenido plena conciencia de lo que está escribiendo. Es decir, Otto confía en los contenidos de ese cuaderno, igual que Ina confía en los contenidos de su propia memoria. Entonces aquí viene lo que menciona Juliana, que es la idea del principio de paridad, y esto es típico del espíritu del funcionalismo. ¿Por qué a esa filosofía de la mente se le llama funcionalismo? Porque la idea es que si dos sistemas funcionan igual, no importa de qué estén hechos, son, desde el punto de vista de su funcionalidad, idénticos. ¿Sí? El funcionalismo piensa en lo mental, en lo cognitivo, como algo que actúa, ¿cierto? Como algo que produce efectos en el mundo. Que además a mí ahí, compañero, perdón, lo interrumpo, me parece, ¿sabe qué me pareció a mí fascinante del video que Juli nos recomendó de Clark? Y es que el hombre dice, lo más importante de esto es que no es nada espectacular, o sea, aquí no estamos planteando un súper concepto, es algo sencillo, pero que aplica el principio de paridad, y ahí yo dije como que wow, porque uno lo que se espera es que le van a salir con un video pues súper elaborado y realmente pues no, es una libreta en el caso de Otto. Exactamente, lo que pasa es que desafía una de las intuiciones más aparentemente evidentes que uno puede tener, y es que lo mental ocurre dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, lo radical de esta teoría, y habrá gente que dirá, pues hombre, ¿cómo es que esto solo aparece en la década de los 90? Pues solo aparece en ese momento porque tomó mucho desarrollo científico y tecnológico como para que a alguien se le ocurriera desafiar esa intuición de que lo mental está dentro del cráneo y que no puede estar por fuera. Que no Entonces, puede estar por fuera. Aclaremos un poquito esa idea, Octavio, del principio de paridad, que lo mencionó Juliana también. Entonces, el funcionalismo dice sistema A y sistema B. De pronto están compuestos de cosas distintas, pero si la interrelación entre esas cosas que los componen producen el mismo tipo de comportamientos, son en consecuencia iguales, son pares. Decir, en el caso de Ina su memoria y ella, y en el caso de Otto, él y su libreta. Exactamente. Ahí vamos bien. Porque entonces el funcionalista lo que dice, bueno, ¿qué significa saber que el MoMA está en la 53?
¿Qué significa eso? Ok, ¿Cierto? Habrá sí, quien diga, no, significa que tiene en la cabeza la idea de que el MoMA está en la 53, a lo cual Chalmers y Clark dicen, un momentico, es que lo que está en discusión es si lo que sabemos está en la cabeza o no. O sea que no me lo puede meter eso como respuesta desde el principio, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué es lo que nos permite decir de cualquier persona, fulano sabe que el MoMA está en la 53? Entonces, típicamente funcionalistas lo que dicen es, bueno, todas las personas que saben que el MoMA está en la 53 se comportan de manera funcionalmente igual. Es decir, cuando tienen el deseo de ir al MoMA, ¿sí? Se montan en mm, un metro que va en dirección a la 53, ¿sí? Se monta en un metro uptown si vive en el sur de Manhattan, downtown si vive muy al norte para llegar a la 53, ¿sí? sí, Es una cosa muy intuitiva. Suponga, Octavio, que usted me pregunta a mí, David, ¿usted sabe dónde queda el MoMA? Y yo le digo, claro que sí. Y me monto en un metro que me lleva hacia Queens. ¿Usted qué ok. concluiría? ¿Que yo sé dónde queda el MoMA o no? Pues depende de dónde lo coge. No, No, no Porque si lo coge... sabría. si lo cojo, cualquier metro... No, no, porque es que como yo soy tan mamón con el tema No, no, de no. Nueva York, No, entonces no, si lo no, cogen no. la 34 y va para Queens, No, no, entonces sí no. le va a parar Sí, en la 53. imagínese que yo estoy en el sur de Manhattan, qué pena con quien Sí, de pronto no se ubique en la geografía de esta ciudad, pero yo estoy en el sur de Manhattan, donde ningún metro en dirección a Queens pasa por la 53. Y entonces usted me ok. dice, David, ¿dónde Ah, queda no, el ahí sí MoMA? usted está más perdido Ah, que la mamá del y chavo. usted diría, ¿David sabe dónde queda el MoMA? O diría, David no tiene ni idea. Sí, David no tiene David no idea. tiene ni idea. Es decir, su criterio para atribuirme a mí la creencia de que el MoMA está en la 53 es un criterio sobre mi conducta, sobre la base de si yo me Sí. comporto como alguien que sabe dónde queda el MoMA, es decir, en la 53. Yo tengo un problema con este ejemplo como con el del tendero bonachón y hijo de putón. Entonces, cuando ustedes me den permiso, yo les digo qué es lo que, qué es lo que me está pasando a mí Ya con ese va, ejemplo. deme un segundo, para que anclemos, digamos, el ejemplo con mi caso en primera persona en relación con lo de Otto e Ina. Si efectivamente el criterio para decir de alguien, esta persona sabe X o esta persona no sabe X, es un criterio en función de su propia conducta, ¿cierto? Mm, Pues si yo no sé nada de Otto, perdón, y no sé nada de Ina, excepto que ambos quieren ir al MoMA y ambos terminan llegando al llegaron. MoMA en la 53 sin ayuda de nadie más, Sí. pues lo que dicen estos tipos es, son funcionalmente iguales, funcionalmente pares. No importa que en el caso de Ina el dato de la calle 53 provenga de la memoria dentro de su cerebro, dentro del cráneo, y en el caso de Otto provenga de un cuaderno que carga en un bolsillo, digamos, externo a su cuerpo biológico. Son Sí. pares. Y por lo tanto, si decimos que la parte del cerebro donde está el dato de que el MoMA está en la 53, en el caso de Ina, es parte de su mente, tendríamos que concluir también que el cuaderno de Otto es parte de la mente de Otto. Este es el corazón de esta gran teoría, ¿sí? La idea de que puede haber objetos externos a nuestro cuerpo biológico que son parte de nuestra mente, literalmente hablando. ¿O me equivoco, Juli? Más o menos por ahí va la cosa. Total. Yo quiero que Octi haga Bu- su pregunta. Me la iba respondiendo, de hecho, el compañero mientras iba conversando, porque mientras usted iba aclarando el concepto, me acordaba yo además de María Cristina y de tantas conversaciones que he tenido, hemos tenido Julio creo que también la había tenido, porque es algo que le impresiona mucho a ella y a mí también. Entonces parto de esto. Supongamos que Otto e Ina, ninguno de los dos tenga Alzheimer. Quitémosle el Alzheimer a Otto, Ina pues queda siendo Ina. Y a ninguno de los dos le quedamos ni la memoria ni la libreta del otro, sino que pongámosle a los dos Google Maps, los mapas de Google. Y terminan llegando también. Entonces ahí aparece el dispositivo que es el que preocupa hoy en día, que con el fenómeno de paridad, entonces uno empieza a decir, ¿entonces será que un teléfono celular es parte de la mente extendida o qué? ¿Qué dice Juliana? Pues yo creo que precisamente la motivación de ellos en esta tesis es por tecnologías como esas. Porque además mira una cosa con Google que es más fuerte todavía y es que Google termina tomando decisiones por uno. O sea, cuando Exactamente. uno mete una dirección en Google, Google le dice, coja por la siguiente mano derecha, y muchas veces la dirección que Google te arroja no es la única. Hay muchos caminos que te llevan. Muchos caminos. Exacto.
pero tú terminas relegando incluso tu capacidad de elección a una aplicación que te va guiando. Entonces, la teoría de ellos es nuestro nivel de, digamos, como de uso de este tipo de tecnologías es tal que hay cosas que no podríamos hacer sin ellas. O sea, muy seguramente antes imagínense cómo la gente viajaba y pues dicen que preguntando se llega a todos lados, pero estoy segura que hay muchas cosas que uno puede hacer hoy de manera más eficiente, mejor hechas, porque precisamente podemos relegar parte de nuestras funciones cognitivas a algo extendido. ¿O qué es una calculadora? ¿No hace la calculadora lo mismo? Imagínense uno haciendo una multiplicación, división en un papel versus usar un Excel, por ejemplo. Por ejemplo. Pero Y ojo, aquí la cosa se pone muy interesante, ¿no, Juli? Porque yo pensando en esto de la mente extendida, parto de la siguiente idea. Si la teoría de la mente extendida implica que cualquier instrumento del que yo me valgo para soportar mi ejercicio cognitivo, o sea, para soportar mis actividades del pensar, si cualquier elemento termina siendo parte de mi mente, pues la teoría es supremamente implausible. Se caería. Se caería porque eso sí no lo compra nadie. O sea, imagínense llegar a la conclusión de que, por ejemplo, como mi biblioteca y yo tenemos una relación estrecha, yo recurro a ella permanentemente, ha sido esencial en el proceso de construcción de mis capacidades cognitivas y de mis hábitos de pensamiento. Hombre, la conclusión de que entonces mi biblioteca es parte de mi mente, esa sí me parece ya muy implausible, ¿cierto? Entonces, yo creo que el reto para la teoría de la filosofía, de la mente extendida, es cómo trazar una línea entre aquellos objetos que son meros instrumentos y aquellos objetos de los cuales podemos decir que de verdad son parte de nuestro sistema cognitivo, ¿o no? Porque yo sí, lo que yo le entiendo a Juli con el ejemplo de Google va como en no sé si de pronto sí lo leí bien, es la capacidad que tiene ese dispositivo de empezar a interpretar y a configurar, basado en un algoritmo, no sé qué, entregar sugerencias y recomendaciones basado en lo que inicialmente yo le ordenaba a ese dispositivo. Claro. Es decir, Google sabe que a mí me gustan las papas fritas con sal del Himalaya y salsa de tomate orgánica. Y el man ya desde que yo compré las primeras por una aplicación de domicilios, solo me recomienda papas con sal del Himalaya y salsa de tomate orgánica, que eso es mentira además. Pero para el ejemplo pues lo estaba inventando porque no sé si exista pues semejante cosa tan inventada. Entonces ahí es donde yo le entendía, no sé si leí bien lo que estaba diciendo Juli. Sí, y el reto, digamos, de la teoría, como dice David, pues es establecer un límite, porque entonces si no, pues mi mente estaría extendida en todo el mundo, en todas las personas y en todas las herramientas que yo use en el día a día. Pero es que, digamos, el ejemplo de Google y de una herramienta como Excel o una herramienta como el celular es una cosa que hoy cada vez más gente depende todos los días, todo el tiempo de su celular como un dispositivo que yo tengo ahí constantemente tomando decisiones y facilitándome una cantidad de procesos de mi mente. Que ahí es cuando María Cristina jura y come tierra, como decimos en Manizales, que el celular de ella la conoce a ella. Cuente usted mejor eso, David, porque además es que ella lo cuenta, que yo le creo a María Cristina cuando ella lo dice. Varias veces nos ha pasado que ella de pronto entra a bañarse y se está bañando y estará pensando pues en los huevos del gallo, yo no tengo ni idea en qué. Y de pronto sale y cuenta a María Cristina que se mete a Instagram y le sale contenido promocionado o promocional exactamente sobre aquello que estaba pensando en la ducha. Eso es una locura, o sea, porque yo sé que eso le ha pasado a todo el mundo, pues, o a mí me ha pasado también. Yo no sé si ustedes dos, pues pero a mí sí me ha pasado un poquito, es que mira, lo de María Cristina. Octi, bueno, perdóname antes de que sigas un segundito. Ellos dirían, no es tanto que el celular conozca a María Cristina, sino que es parte de su mente. Y por eso pasan esas cosas. Claro. Ahí está la diferencia en la teoría de ellos. Qué raquera. Que miren, y sin querer queriendo, mis queridos hermanos,
porque aquí sale como si fuera pastor de iglesia, que sin querer queriendo, fíjense ustedes que ayer fue la primera audiencia en el Congreso de las 4 compañías más grandes de tecnología y pareciera ser que esa es una de las cosas que más le van a decir a Google de que, bueno, usted aquí está usando este tema para monopolizar las recomendaciones que le hace a los usuarios y no Claro. sé qué. O sea que este capítulo incluso va a ser útil para uno empezar a entender lo que va a pasar en esas audiencias de aquí a un año y medio que van a durar. Total. Pero entonces, a ver, venga, refinemos de pronto el problema conceptual y filosóficamente, ¿cierto? Entonces, estos tipos dicen, a ver, como funcionalistas creemos en el principio de paridad, por lo tanto, si hay dos sistemas que se comportan como si tuvieran la creencia de X, ¿cierto? A Sí, ambos se les debe atribuir la creencia independientemente de dónde salga. Si sí, Ina con su memoria biológica se comporta como quien sabe que el MoMA queda en la 53 y Otto con su memoria exterior a su cuerpo biológico, es decir, con su cuaderno, se comporta de la misma manera, debemos decir del sistema Otto cuaderno que piensa y que sabe a nivel de ese sistema que el MoMA está en la 53. Ok, muy bien. ok, Luego entonces estamos diciendo que el reto de la teoría es trazar un límite. Porque si llegamos al punto de que cualquier instrumento que uno utiliza en el proceso es cognitivo parte de la es mente. parte de la mente, pues terminamos en el absurdo, ¿sí? Mm, Terminamos en una especie de panteísmo caricaturesco como el que decía Juliana, ¿no? Que todo lo que existe es parte de mi mente y todo quien existe casi que es parte de mi mente también. Estos tipos, obviamente, Chalmers y Clark, no son ciegos a este problema, ¿no? Y ellos tienen una propuesta de ciertos criterios para determinar cuándo entre el cuerpo de una persona y un objeto exterior existe lo que ellos llaman coupling, o sea, la conjunción propia de un sistema cognitivo de verdad, 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 ¿no? Que no es lo mismo sí, que utilizar una cosa como una ayuda del proceso de pensamiento. Y proponen, creo que son 4, Juli, tú me corriges. Hay uno, y es que dicen que aquella información que esté contenida en el objeto que es exterior a mi cuerpo debe ser perfectamente disponible. Tiene que estar disponible de una manera en que yo puedo confiar que ahí está la información cuando la necesite, ¿no? Por eso era importante el detalle de que Otto siempre carga su cuaderno. Nunca lo deja. El cuaderno siempre está con Otto. Cuando quiera sí. que Otto necesite saber dónde queda el MoMA, ahí tiene su cuaderno. Igual que cuando quiera que Ina necesita ir hacia el MoMA, pues ahí está su memoria biológica. La segunda característica es que la información que está en ese objeto tiene que ser, digamos, de automática confianza para Otto. Que aquí es donde me parece que el tema de lo de Google es muy interesante, ¿sí? Porque claro, Otto Sí, tiene automática confianza en el contenido del cuaderno porque todo lo que está en el cuaderno lo ha escrito el propio lo Otto ha en algún escrito él. momento. Sí, Y aquí señor. yo pienso mucho en esa película, ¿se acuerda de la película Memento? Que es Sí, buenísima, de este tipo que tiene un trastorno de memoria de corto y se plazo, tatúa. que todas las mañanas se levanta sin recordar nada y se tatúa cada cosa que aprende a lo largo del día sobre un misterio que está tratando de resolver. Y él todas las mañanas se levanta a descifrar qué carajo es que significan los tatuajes que tiene puesto. Pero Sí, confía ciegamente en el contenido de esos tatuajes porque sabe que se los ha hecho él, ¿cierto? Entonces hay lo que en inglés llaman la condición del automatic endorsement, la confianza automática, la aceptación automática del contenido de ese elemento. En el caso de Memento, los tatuajes, en el caso de Otto, el cuaderno. el cuaderno. Y esa confianza a su vez se explica porque en algún momento en el pasado, Otto mismo, como el protagonista de Memento, es quien ha creado o ha ratificado la veracidad de ese contenido, que es donde de pronto las cosas se van volviendo un poco divergentes en relación con ciertos elementos de la tecnología, ¿no? De Ok. pronto Google O sea, Maps, podría aplicar, exacto, de pronto Google Maps podría aplicar, pero de pronto, como además Juli lo mencionan en su ensayo, de pronto Wikipedia no. por ejemplo, porque uno tiene, digamos, una confianza más o menos razonada en que la información que da Google Maps está basada en unos algoritmos más o menos transparentes que parten de información de geolocalización en unos satélites. Es un algoritmo matemático que, Ujú. aunque uno no lo entienda,
pues no ve uno mayor motivo para desconfiar de él. Pero uno sabe que Wikipedia está escrito por usuarios comunes y silvestres, que es susceptible de edición, alteración, imperfecciones, errores, ¿cierto? Entonces una persona que trate a Wikipedia con ese nivel de confianza automática con el que Otto trata su cuaderno, ¿sí? De golpe esa persona, más que decir que Wikipedia es parte de su mente, lo que hay es que decir que esa persona está cometiendo un error epistémico, ¿no? Un error de confiar excesivamente en un En una instrumento o herramienta. una herramienta cognitiva que no amerita ese grado de confianza en todo caso. No sé, ¿cómo la ves tú, Juli? Sí, pero yo, por ejemplo, pienso, digamos, el caso de Wikipedia me parece que tiene un componente adicional, es que uno igual en Google puede ir y revisar la información que está en Wikipedia. Entonces, por ejemplo, ya uno puede irse a un problema mayor y es pensar si Google puede actuar como una mente extendida común que todos tenemos. Porque finalmente, digamos que la teoría de la mente extendida es pensando mi propia mente, sí, pero uno podría llegar y elevar esta teoría y decir, oiga, Google no actúa en parte como una mente allá extendida en algún lado de unos algoritmos común a la humanidad. ¿Por qué no? Claro, Es más, uno con Google a veces no dice Google sabe más que uno o Google todo lo sabe. Por Sí. ejemplo, que es que es... tenaz, ¿no? Porque de pronto esa idea de Sí, que Google todo lo sabe también tiene que ver con el descrédito de la verdad en el dominio público, porque al final del día en Google aparece todo lo que está en Internet, o prácticamente todo lo que está en Internet, sin que Sí. nadie se siente a verificar que los contenidos son veraces, ¿no? Yo lo decía en mis tours en Nueva York, yo les decía a mis turistas, pregúntenme lo que quiera, que es lo que yo no sé, se lo preguntamos al doctor Google. Claro, bueno, ahí está. Ahí pero está. Venga, yo tengo otra pregunta para ustedes, que no sé si es el momento, yo siempre digo lo mismo. Pero es que a mí me llamó mucho la atención cuando este señor Clark, en el video que nos recomendó Juliana, eh, él hace mucho énfasis en marcar una diferencia entre la conciencia y la mente. Y yo a él no le entendí, pero yo sé que a ustedes dos sí les voy a entender. Octi, esa es una pregunta dura, dura, dura en filosofía. El problema de la conciencia es una de las cosas que más trasnocha a los filósofos de la mente, o no mono. sí, sin duda. Porque la diferencia, y David pues que me corrija si en algo me equivoco, es la conciencia es una experiencia en primera persona. Y la conciencia, digamos que está en el presente y está en los actos mentales y en los pensamientos que yo esté teniendo, digámoslo, aquí y ahora. Pero la conciencia mía depende única y exclusivamente de mí, así como la conciencia de Octi es la tuya y la de David es la de David. Entonces digamos que hay una diferencia, digamos que la mente, uno podría decir que incluye la conciencia, pero la mente no se limita solo a la conciencia, porque la mente también pueden ser los recuerdos, puede ser digamos, un anticipo del futuro, la mente y parte, de hecho, la gran mayoría del contenido mental es incluso inconsciente. O sea, hay muchas cosas que nosotros almacenamos en las cuales, como decía había al principio el ejemplo, no es que yo esté todo el tiempo pensando, o Ina y Otto estén todo el tiempo pensando en la dirección del MoMA, pero si alguien se Sí, las pregunta, la pueden traer al consciente. Entonces, digamos que entendido. hay una diferencia ahí sutil, pero no es tan sutil, pero es importante porque la mente abarca la conciencia. eh, Eso te iba a preguntar, entonces sí, la mente abarca la conciencia. sí, es una de las partes de la mente, pero no se limita a. Y el problema de qué es la conciencia y cómo funciona la conciencia es muy sobado porque es en primera persona. Entonces, yo no sé lo que significa ser Octavio, yo no sé lo que significa ser David, yo ni siquiera sé lo que significa ser yo misma mañana. Yo solo Sí. tengo conciencia de lo que está pasando en este momento y de los pensamientos que yo vaya trayendo a mi mente en este momento, ¿no? No sé, mono, Sí, si total. quieras. Creo que es tal cual. O sea, lo importante es entender que lo mental, lo cognitivo, es un conjunto mucho más amplio que lo consciente. ¿Sí? Sí, Porque su mente, Octavio,
tiene una cantidad de contenidos que excede, pero muchísimo, lo que usted es capaz de sostener en el presente consciente frente a usted. De pronto Sí, pensémoslo como en la analogía de los computadores. Los computadores tienen un disco duro, cada vez es más grande el disco duro promedio de un computador. Hay computadores que tienen, no sé, 1 terabyte de capacidad de almacenamiento de memoria. Y luego tiene una cosa que se llama memoria RAM, que es como ujú, la conciencia, es la memoria de los procesos paralelos que el computador está haciendo en este instante, ahora mismo, ¿no? El computador no está procesando ahora mismo activamente la totalidad de lo que tiene almacenado en el disco duro. Es imposible, ¿cierto? Por lo menos es técnicamente, creo, imposible, dado los computadores que tenemos hoy, ¿sí? Lo mismo ocurre con nuestras mentes. Nuestras mentes están llenas de muchísimo más de lo que la conciencia puede sostener en un momento determinado. Entonces, esta distinción la hacen Clark y Chalmers y es muy importante porque, claro, una de las objeciones que alguien podría tener al ejemplo de Otto es decir, hombre, venga, ¿cómo vamos a decir que Otto y su cuaderno son un sistema cognitivo si el cuaderno no es consciente? ¿Sí? ok, A lo cual ellos responden es que la conciencia no agota lo mental. El cuaderno puede ser claro. parte de la mente sin que el cuaderno sea consciente. ¿Sí? Es más, el cuaderno en eso se parece muchísimo a la memoria biológica, porque cuando Ina no está pensando en el MoMA y está de Está quieta la parranda, no, memoria. se va de parranda y se toma unos tragos y se emborracha. Mm, En ese momento, y se enlaguna, que es peor, ¿cierto? En ese momento, la conciencia, perdón, la creencia de que el MoMA queda en la calle 53 está a kilómetros de la mm. conciencia de Ina, ¿cierto? Ya tengo el meme pasta de mano. Ahí con esa explicación. Ya lo tengo. Vayan y sigan Urbi et Orbi Podcast Ina en Instagram. rascada. Ese es otro. Se emborrachó Ina. Entonces, y de hecho el caso de la borrachera es importante para ellos porque, entre otras cosas, demuestra que hay otra objeción que tampoco tiene mucha fuerza contra la mente extendida, porque hay mucha gente que diría, ay, venga, pero Otto entonces un día se le embolata el cuaderno y entonces, ¿qué? Se le perdió un pedazo de la mente a Otto, ¿cierto? A lo cual Ujú, estos tipos dirían, sí, señor, igual que a Ina se le pierde un pedazo de la mente cuando se emborracha, cuando se emborracha. igualito. Ahí aplica el concepto, muchachos, de que uno también dentro de lo que conoce es consciente. Digamos, uno conoce cierto tipo de cosas, por muchas que sean, pues son finitas. Pero luego esa misma mente hace conciencia de que uno sabe, hay cosas que uno sabe que no conoce, pero la mayoría uno no sabe que no las conoce. Sí, esa es correcto, correcto. Ok. Me recuerda usted a Sócrates, Octavio, y esto lo digo a manera de halago, ¿no? A modo de halagar. Gracias, compañero. Solo Me sé puede que decir nada de ahora en sé. adelante Sócrates Octavio. Oye, yo quiero, ¿sabes qué valdría la pena, Mono, también mencionar? Y Octi, es, uno dice, Mm, bueno, ¿qué otra alternativa hay o qué respuesta nace a la mente extendida, sí o no? Sí, Porque uno dice, exactamente. venga, ¿cómo así? Entonces, que mi contenido, porque a uno, estos tipos, cuando uno los arranca a leer, o por lo menos a mí me pasa personalmente, aunque bueno, esto me pasa con todos los filósofos, que yo los leo y me convencen, porque lo van enredando a uno que uno ve el argumento muy bien hecho y después, pucha, yo cómo no voy a decir que mi Ah, computador, que no, mi eso me pasa a mí celular, cada 8 días con el hermano suyo. ¿sí o no? Sí, Pero claro. resulta que hay una corriente que responde, digamos, a esto y son los internalistas, que son los clásicos computacionalistas y son los que entienden la mente como un computador, es la analogía, ¿sí? Ok. Vean, yo de verdad, yo soy mis capacidades son muy limitadas para entender la tecnología. Yo a duras penas entiendo cómo funciona el fax. Pero en palabras más, palabras menos, porque la idea es hacerlo sencillo. Un computador recibe unos inputs, o sea, recibe una información, lleva a cabo unos procesos, no tengo ni idea cómo, y me bota un output, ¿cierto? Ejemplo muy fácil, Sí. cuando uno abre un documento en Word, yo hundo una tecla M, el computador recibe una instrucción que si yo oprimo la letra tal, me aparezca en el archivo la M. Ese es Sí. el ejemplo.
Entonces estos tipos lo que le van a responder a la gente de la mente extendida es, mire, el ejemplo de Ina y Otto son maravillosos, pero realmente el problema es que en ninguno de los dos hay una diferencia real en el proceso cognitivo. Lo único que cambia es el input o la fuente sobre la cual ellos procesan la información, que en el caso de Ina es una memoria que ella tiene y en el caso de Otto es un cuaderno. Pero el proceso cognitivo como tal, o sea, de pensar en algo, se lleva a cabo dentro del cerebro. Cuando las neuronas dicen, tengo esta memoria, tengo esta Sí. anotación en mi cuaderno, cuando empiezan a procesar esa información y se dirigen hacia el museo, el procesamiento de esa información es lo que los internalistas van a decir, eso es lo que es el pensamiento en los seres humanos. No el input, no si está en una mente, no si está en un computador, no si está en un cuaderno, no hice una memoria, eso es irrelevante, eso simplemente es una, digamos, como que son muchas fuentes de inputs distintas, pero el proceso cognitivo se lleva a cabo adentro. Y uno Es decir, dice, adentro de la cabeza, pues. de la cabeza, sí, 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 sí. Pero estos tipos dicen, no, porque es que lo que ocurre afuera no es meramente que sean una fuente, sino que son tan esenciales como el proceso en mi cerebro. Tanto que hay muchas Sí. cosas que yo no podría hacer si no lo relegara eh, externamente. Mm, Y ahí se dan A cachucha. mí es que eso me parece un golazo. Sí, claro, a sí. mí es que eso cuando este man dice, vea, lo que pasa es que, claro, si uno solamente se va a limitar a que el ejercicio o que la mente como tal es toda esta combinación de sustancias químicas y demás, pues obviamente paga y vámonos. Pero cuando empieza a decir lo que tú acabas de decir, Julio, uno dice, wow, ahí ya empieza uno a comprarle la cosa al hombre porque, pues, a mí me resulta bastante sólida desde un desconocimiento, Sí. pues, no tan amplio como el de Pero ustedes. vea, a mí, yo en esto creo frente a un dilema. Y esta objeción o esta crítica de los internalistas o computacionalistas que menciona Juliana, creo que es muy diciente en ese sentido. A uno le echan el cuento de la mente extendida y caramba, el ejemplo de Otto de hecho es muy persuasivo, muy Mm, persuasivo. Y la reticencia que uno puede tener a aceptar la tesis de la mente extendida es esta sensación de que caramba, si uno arranca por ese camino, pues hay lo que en inglés se llama un slippery slope, ¿cierto? Y es que una cosa lleva a la otra, que lleva a la otra, entonces terminamos con que todo es parte de la mente. Eso es como el peligro de la ruta de la mente extendida, ¿sí? Y es que cualquier instrumento del que yo me valga en el mundo termina entonces incorporado a el yo, a mi mente. Y sí. uno pensaría que la alternativa del internalismo, la idea de que el proceso cognitivo, es decir, lo mental, realmente está dentro de mi cabeza, pues es mucho más segura o tiene menos consecuencias implausibles. Pero fíjese que este argumento que está narrando Juliana tiene su peligro para el internalista. Porque si ellos dicen que la memoria de Ina es igual al cuaderno de Otto, es decir, un mero input, significa que la memoria de Ina entonces es tan ajena a la mente de Ina como el cuaderno de Otto, dicen estos tipos, es ajeno a la mente de Otto. O sea, ellos logran conservar el núcleo de lo mental dentro del cráneo, pero al costo de decir que un montón de cosas no hacen parte de la mente que normalmente creemos que sí son parte de la mente. ¿Sí? Ok, Porque si la memoria entonces es como el cuaderno, un input externo, pues entonces la memoria no hace parte, digamos, de la del mente. motor cognitivo que es verdaderamente el núcleo de mi mente. Entonces, si en el caso de la mente extendida está el riesgo de que demasiadas cosas queden abarcadas por la idea de mi mente, en el caso del computacionalismo o el internalismo, estamos frente al riesgo de que insuficientes cosas estén abarcadas por la categoría de mi mente. Y habrá gente que se pregunte, bueno, estos debates de filosofía de la mente, qué tanto se extiende, si abarca mucho, si abarca poco, pues qué carajos, ¿no? Disquisiciones de los filósofos de ninguna trascendencia práctica. Pero
uno de los méritos de ese breve ensayo que escribió Juliana y que me puso a mí a investigar y a pensar en este tema es el haberme hecho ver que de esta discusión se siguen unas implicaciones éticas, óigame, de una trascendencia que yo no habría sospechado, de hecho, ¿no? Y le voy a decir por qué de entrada, antes de que Juliana nos cuente un poco cuáles son esas implicaciones. La razón es muy sencilla, y es que la idea del yo, ¿sí? ¿Qué es David? ¿Qué es Octavio? ¿Qué es Juliana? Está estrechísimamente ligada a la idea de la mente de Juliana, la mente de Octavio, la mente de David. Y nuestra forma moral de interactuar con el mundo en general hace una distinción muy tajante entre aquellos objetos que son personas y aquellos objetos que no lo son. Pero si la idea de persona de alguna manera está conectada con la idea de la mente, de golpe hay una cantidad de objetos en el mundo a quienes moralmente debo tratar o a los cuales debo moralmente tratar como si fueran parte integral de las personas. Si el cuaderno de Otto es literalmente parte de la mente de Otto, robarle a Otto su cuaderno no es un acto de vulnerar su propiedad privada, no es un acto de robo, es un acto casi de tortura, es como hacerle una Sí. lobotomía forzosa. Ojo a esta vaina, es que es impresionante. A mí eso me pareció revelador, ¿no? Y es que si se extiende la noción de qué es mi mente, el Ujú. yo, la persona de David, termina abarcando objetos en el mundo, la vulneración de los cuales es una vulneración de mi yo, de mi persona, y eso tiene una trascendencia ética, bueno, que ni para qué No, vamos a eso es una hablar, locura. ¿no? Y Sí, sí, Juliana sí, tiene sí, un sí. cuento muy bueno, de hecho, sobre cómo a Clark se le ocurrió esta teoría de la mente, que tiene todo que ver con eso, ¿no? Sí, pues él dice que él, una de las razones por las que defiende esta tesis y se casa todavía con ella eh, es porque él va y visita en Estados Unidos bueno, no un ancianato, bueno, no importa. Conoce unos pacientes de Alzheimer que en su casa están llenos de post-it, hágame el favor la brutalidad de post-it, de, de stickers alrededor pues de toda la casa que les ayudan a recordar cosas, ¿cierto? Como esto servirá para esto, Sí. esto es aquí va guardado tal cosa, aquí deberías tener 10 cositas de estas, las que sea. Y entonces él dice, oiga, ¿qué pasa si Ujú. alguien llegara mañana de maldadoso y les quitara todos los papelitos a estos señores y a estas personas que dependen diariamente de esos papeles para poder tener una vida normal? ¿Ah? Y si uno se los Qué quita, uno locura es. dice, simplemente fue una maldad de quitarles unos papelitos. O estamos usurpándolos a ellos Exacto, mismos. cuál es la Claro, gravedad ahí? sí, sí. Hombre, Sí. Claro, no es lo mismo que tú llegues a mi casa y me cambies los post-its pues yo puedo a darme un cuenta y paciente de tal, pero Alzheimer, para la persona que, ajá, Es tal como si cual, alguien le hiciera a usted una intervención quirúrgica cerebral dormido. tal cual. Y entonces uno ahí las sí, implicaciones éticas, o tal por cual, ejemplo, lo que tú mencionabas de la corte en Estados Unidos, pues yo creo que muchos de los debates que se van a empezar a llevar a cabo en los gobiernos y en las leyes y en la forma de legislar es, digamos, si un celular hace parte de mi mente, lo que decía Bill, es cambia el valor de simplemente una mera propiedad a una extensión de mi ser. El acceso que tú tienes claro, a mi celular es distinto si es una mera propiedad a que si es parte de mí, de lo que yo soy esencialmente. Por ejemplo, y eso es una locura, pues, o sí, sea, sí, 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 total. Y aeropuertos, por ejemplo, otra implicación bastante sí, chévere que Chalmers la menciona en una charla de TED y es, él dice, incluso una comprensión del mundo como la que propone la mente extendida, porque en últimas, en filosofía yo creo que lo que pasa y es divertido y es lo que a mí más me gusta, es que le abre a uno perspectivas y le muestra formas diversas de pensar una misma cosa, ¿cierto?
Porque finalmente lo que todos estamos tratando de explicar es lo mismo, el mundo, tratando de explicarnos a nosotros mismos, nuestra mente. Entonces él dice, en esta versión del mundo, de entender que la mente no se limita a mi cerebro y a mi cráneo, es por ejemplo la forma de educar y de medir, digamos, y evaluar la educación de las personas, porque uno podría decir que uno podría empezar a evaluar la capacidad que tienen las personas para involucrarse, manipular y andar en el mundo y en el uso de las herramientas del mundo como parte de su propia capacidad cognitiva y no solamente los procesos que yo sea capaz de llevar a cabo, perdón, en mi mente para resolver un problema un día en una evaluación, por ejemplo. Entonces, hay cosas que uno dice como, no, pues estos tipos, muy divina la discusión, muy interesante y todo, pero ¿qué implicaciones tiene? Bueno, ahí hay un par de ejemplos de cómo nos sirve pensar de una forma distinta la conexión entre la mente y el contenido mental y las acciones. Sí, a decir verdad que lo que está de por medio en esta discusión sobre la mente extendida y el modelo alternativo que es el internalismo o computacionalismo, literalmente es dónde están las fronteras del yo, para Sí, efectos jurídicos, para efectos éticos, para efectos epistemológicos, es decir, del conocimiento, para todos los efectos. Y si esa pregunta no es una pregunta trascendental desde el punto de vista práctico, bueno, no sé yo cuál lo sea, pues. no, pues imagínese usted. Las fronteras del yo. Les pregunto yo algo que les pregunté en una conversación previa que tuvimos, que me parece muy útil porque yo al principio estaba perdido ahí en el tema y es, ¿cómo entiende uno rápidamente o fácilmente la diferencia entre esto que hemos hablado nosotros aquí, la mente extendida, con la inteligencia artificial? Yo le doy la palabra a David. ¿No? Ay, hombre, esa es una pregunta muy difícil porque la pregunta de la inteligencia artificial tiene más que ver con el debate entre el funcionalismo y sus alternativas que la discusión entre la mente extendida y el computacionalismo o internalismo, ¿sí? Ok. Porque finalmente el computacionalismo y el externalismo, es decir, la mente extendida, se trata ahí es de un desacuerdo de si los componentes de un sistema propiamente hablando hacen parte del motor cognitivo o no lo hacen, ¿cierto? Pero no está en Ujú. disputa que uno puede configurar un sistema que piensa. No está disputa entre ellos dos. Ya. En eso no hay discusión. La discusión está, digamos, a un nivel, diríamos, previo tal vez, de si es posible que haya pensamiento en virtud de simplemente configurar ciertos objetos con suficientes interacciones de complejidad. Eh, y esa es una discusión distinta. Este capítulo me emocionó mucho desde el principio que Julio nos compartió material y demás, pero sobre todo en esta conversación porque me parece, bueno, el ejemplo con el que usted arrancó, compañero, de Terminator, me parece maravilloso. Luego, con el teléfono celular o teléfono móvil, dependiendo de donde nos estén escuchando, creo que esa pregunta, en mayor o menor medida, todos nos la hemos hecho en algún momento, como María Cristina, en esta angustia después de salir de tomar una ducha muy placentera y encontrarse con que el teléfono ya le tenía compradas las cosas que ella pensaba comprar en la ducha. Eh, y a mí lo que más puedo decir que me tranquiliza del tema es darme cuenta que hay una corriente filosófica que pues si bien no tiene tanta tradición, pues ya lleva sus 20 años pensando en esto y que ya ha tenido, digamos que un discurso bastante desarrollado que al menos para mí que no conocía absolutamente nada al respecto, me deja con herramientas bastante útiles pues como para seguir poniéndole cuidado a la vaina. Yo espero Así que no es. haya sido muy aburrido para nuestra audiencia. Esperemos que no. Ya el que resistió el capítulo de filosofía de la mente es un putas y aguanta todos los que vienen. Yo también creo. ¿Qué otra cosita sería que ya vamos a cerrar? No, pues, ¿qué más quiere, hombre? Hombre, ya hablamos mucho. Ya hablas. Juliana, yo creo que Juliana nos tiene que recomendar pues una lista ahí para poner en el newsletter
que valga entonces otra vez la cuña. Si quieren hacer parte de nuestra lista del newsletter que David prepara tan juiciosamente los sábados para anunciar nuevo capítulo, simplemente pueden ir a la página web urbietorbi.podcast.com y ahí se pueden escribir ustedes pues con su correo electrónico, sino también en Instagram urbietorbi.podcast, ahí estamos. Saludo a Shakira y a los niños, porque yo hace 8 días dije las niñas porque estaba pensando en las hijas de James Rodríguez. Qué pena, doña Shakira, eso no va a volver a pasar. Y pues nada, ya nos falta un último capítulo para cerrar la temporada, así que les tenemos una propuesta. El compañero Juli también ya le parece una maravillosa idea, y es que de estos 20 capítulos, el que a ustedes más les gustó, ¿por qué no lo recomiendan a un amigo? Y el que menos les gustó, se lo recomiendan a un enemigo. Entonces ahí ya recomendaron 2. Perfecto. Pues ojalá se animen y lo hagan. Juli, ¿cuándo vas a volver por aquí? No, yo me siento famosísima. O sea, por aquí por Urbietorbi. O sea, a mí esto me pareció lo máximo. Bueno, pues entonces aquí está. Los invitados que hemos tenido en la primera temporada son maravillosos. Saúl, un saludo a Saúl Rola allá en Boston, y a Julián, mejor dicho, con las puertas abiertas, ni más faltaba. Y gracias a los hermanos Zuluaga, eso suena como los hermanos Zuleta. Más o menos. Muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias. Juli, gracias.